Ahora ya va como pino.
No, hasta acá tenías que venir así y entrar allá. Claro, pero aquí íbamos a entrar En el baño. Ese es el baño, pero este venía acá y tenía que subir. Claro, al tablero. Y también no te olvides que hay que pegar la vuelta. Aquí tenemos que pegar la vuelta y venir acá. Claro, claro. Y esa, para no pasarse de este lado, vamos a hacerlo así, hijo, y traemos acá y bajamos acá. Exactamente. Entonces vamos a tener que hacer un corte de la cerca de esto. Los que se van a complicar un poco son los de allá, pero bueno. Hace mucha vuelta, va bien. Sí, ¿no? Pero bueno, tranquilo. Mañana, si llueve. Sí, no, ¿qué voy a venir a hacer si tratan ustedes que rompen? ¿Eh? Ven, si venís, sí. Si venís, sí, vengo. Sí, sí. Te atrasás mal. Te atrasás mal, mira, te atrasás mal. ¿En el baño o acá? Pica tranquilo. Para que te saque lo que
baño ya lo tenés abierto? ¿Qué te falta? Está bien, pero acceso a los cables hay. Ahora lo miramos y después inauguraste. Ahí vamos a armar un alarguecito para que haya luz allá. Dale. ¿Te quedás con el martillo? Un alargue para llevar la luz para allá, si puede laburar. Me gusta este cable. Sí, está bien. Ah, para prender fuego. Y por eso lo vendió. Sí. Claro. Hacer un tablerito de dos. Ahora vas a hacer con disyuntor. Sí, para por la duda. Sí, No se lastimen los muchachos. ¿Eres boteado?
allá tenemos que tener luz de obra. No, pues le falta la lámpara, ya. Falta la lamparita. Igual esa puedo cortar acá. Estoy corto de tarde acá. Mira, está todo. Sí, sí. Ya está. Sí, igual ya. Ya fue. Si fuese un homicidio. Me entiendo mejor que el otro. Sí, porque tiene una fuga. Claro, tiene fuga por eso, ¿no? Sí, sí. Este tipo de lámpara. No tiene la porquería esta. Es que vos sos a la antigua escuela como yo, más a cortacierro. Sí, ya, ahora mejor. Te facilita bastante esto igual, pero... Sí, ya no se mata. Mirá, alguno pasó la cinta de pasar cable y le quedó. le quedó toda, viste, la queremos Sí, sacar. hay un montón de que. Sí. No, no puede pasar nada, está ahí.
ese cable, Sergio? Que acá hay. Ahí lo empalmamos. Sí, por eso traté de dejarlos largos. Saco la parte de la zapatilla y mandamos con otro cable. No, ya lo mismo, ¿no? ¿Vos qué necesitas? ¿Recuperar la zapatilla? No, la zapatilla no. Así hago un solo horario. Y esa zapatilla, para no moverlo de aquí para allá, Sí. lo tengo pegado en una zapata. Y ahí lo pongo toda la electricidad. Dale, decí dónde lo queremos. Vamos a buscarlo. Yo necesito para sacar ese para usar en la carga ahora porque no tengo otro horario. Sí. Yo si me voy compro una de esas tequitas para poner ahí. Tengo que tener una teca. No, está bien, dejame ver qué necesitas. Necesito el alargue, pero ese alargue lo quiero dejar quieto. La zapatilla esa la dejamos quieta en un lugar. Sí. No moverla, ¿viste? Así que está Sí. Peligroso. Sí, claro. lo dejamos. No sé dónde lo vamos a dejar, por acá, por el piso. El tablero puede venir, pues tiene que haber ese taller. Puede venir. A lo mejor quiere. Entonces cuando sacamos este, ponemos el tablero este. Lo dejamos cuatro de ¿Qué con el que hay? ¿Con el alargue? el alargue. Ah, listo. Sacamos este, ponemos corto eso, lo dejamos ahí que quede fijo, como para equipar todo lo que tenemos que equipar. Esa cortada y la ponemos en el. La mano del tablero. La mano del tablero y yo le pongo. Tengo unos así lo de aire. Entonces podemos mover aquel, conectamos todas las luces y aquel, porque si no tenemos que moverlo, no viene para. Si este me trae la agujereadora, no lo que dice porque dice que es este.
ahí con el escombro. Con el escombro. Estos cables de la lámpara, ahí lo tiramos a la escalera. Por si yo no tengo miedo de estos sonidos. Igual quédate tranquilo que está con disyuntor, con todo. No pasa nada. No. Yo vi uno que corría los primeros días y después. No me asombraba nada. A ver. Sí, sí, sí. Sí, es el mío. La hora del mate. Sí.
trabajados. Lo que pasa es que son muy cerrados. Sí, ¿no? Claro. Uno es el hermano plomero, el otro el cuñado gasista, el otro el primo electricista. Y se pasan de la mano. Ah, esa es la cagada. Sí, no, son como una secta. Pero laburan los tipos, vos lo ves. Te digo, ahora ni a tomar mate. Llenado de losa. Olvídate, vale. Gracias. Ahí estamos con esto. Listo. Son guapos atrás. A ver. Esto lo vamos a dar para allá. Quiero que te agarre corriente, Pablo. Yo te voy a cuidar. Yo sé que no te quieren, pero acá te van a querer. ¿Qué pasó a él? Yo sé que en tu casa no te quieren, pero acá nosotros te queremos. Muerto. La seguridad lo primero. Real. Después, lo demás no pasa. No, se llevó por ahí. Muy bien. Ahora ya tenemos el circo armado. Muy bien, Fabio. Tenía que venir Fabio, boludo, para limpiar ese baño. ¿Que rompiendo arriba? ¿Ah? Eso está bueno. Con el martillo nuevo. El martillo nuevo traje, boludo. Para desarmar el bastidor. No se va a ver, ya demasiado y te ganaste. Mirá, Sergio. Los dos amarillitos. Si se movían ahí, salían ahí abajo. Ah, por eso estaba cortado. ¿Cómo le gusta? Ay, Dios. No, si se movió, dijo. Sí, claro, sí. Sabés las cosas que se mueven, le iba a decir, pero. Ya que ver, ¿sabes? No, yo le dije, ni se mueve el cable. No, yo en un tiro le dije, mirá, vos que pensás que yo acá vengo a boludear, pero yo estuve mirando toda la caja y ya sé el circuito. Y ahí no va, digo, ¿cómo podés ver? Dos cables amarillos de 0.75 y arriba 4 cables de 2 minutos. Lo que pasa es más que se sabe. Sí, no sabe, conoce, pero No se le rubro. está metido en la obra, no es que no. O sea, si lo vas a chamullar, la tenés que tener muy clara para saber. Pero no es que. Yo sé hacer todo, igual.
Sí, a mí me dijo lo mismo. Pero bueno, hacete las canaletas. Ah, no tengo tiempo. Mandaron a nosotros. Ah, pero qué bonito. Así es que pasa eso. Ahora lo que falta de escular es dónde van estos cables. Estos. Ah, lo que va para arriba. Sí. Igual eso, sí, esta caja la voy a respetar porque la necesito para la combinada, pero no sé si escuchaste lo que vamos a hacer para no cortar la viga. No. ¿Viste el caño que baja? Que está hasta la curva. Sí. Vamos ahí. O sea, lo dejamos que llegue hasta la caja. Hacemos la canaleta Hasta el caño que curva. hasta que el cambio del cruce. Claro. Después de ahí hacemos. No, después. O usás el mismo cambio. No, uso el mismo caño. Ah, bueno. Y después seguí para abajo. Pero si no sabes si esta mal va a quedar o no, bueno, Había dicho que iba a querer sacar eso. bueno, entonces la caja queda allá contra. Bueno, eso parece una columna también. Y esa no va a bajar. ¿Bajar o agrandar? No sabes si dividir o no. Y pero es lo que hablábamos el otro día, tira esta pared, pierde la esencia de la escalera en L, porque entra de frente y listo. Sí. Sí, pero de convención está bien. Javier, sí. Ahora bien que digo un cuñado, Es un cuñado. Después de tanto laburo que le hice, ¿cuándo se te fue el laburo? El laburo bien que Sergio, ¿cómo venís? Me dijo el sábado. Vengo caminando. No, nada, mira, te digo. Ya por lo menos estar 2 o 3 semanas ahí, ya, no me estar preocupando de que tengo que ir a estar para allá. Como medio enojado ahí. Sí, para enojarse tienen una facilidad. Ahora ya le corté todos los cables que se enoje todo lo que quiera. Ya fue. Sí, ¿no? Sí, ya fue. Ahora te querés enojar, bueno. Ahí Perdés. está tu destornillador. Dale. ¿Ya? Lucas, llévame tu lámpara para el fondo. Sí, el fondo, allá donde está la... ¡Gato! Así lo dejamos para poder enlazar. Yo lo tomo lo que es, lo que nos vamos a ocupar, yo lo tomo el fondo. Esta madera, dejar ahí afuera. Quédate el ventilador, tengo ganas de... Todo lo que estorbe, la campera de Boca Este, el oro de la presión de fuego. Sí, acá. ¿Vio? Acá. Vos tenés que pintarle de arriba también. La cruz, pintar. Pero ahora que yo con la electricidad, todo, Como ¿eh? traje, boludo. Aquí, listo. ¿Los embudos del hidrófugo ese no lo va a poner o no? No, no lo va a poner. Y Lo no. va a cambiar por... Lo va a cambiar por otra cosa. Porque ya
Sí, sí. Sí, la verdad que va a ser al pedo. Nada, como lo que. Oye, ¿viste las cobras? Agarrate todo eso colgado y no lo echamos para allá. ¿Sí te está la caña de en el lavadero? Sí. Lo vas a llevar todo para allá. Acá está estorbando. Esta nota. ¿Ah? Esta nota. La que me saca ahí tanto el pollo. Y todo lo que están acá, todo lo de electricidad, llévatelo para acá. ¿Tienes también esa cajita que están ahí? Yo empezaría por llevar la cocina, si no jode, si no molesta. Porque la está estorbando, viste, en el... Ahí mira así. Y esa es la que se puede golpear. Y... Saquen todo su ropa de acá. Adiós. Adiós. ¿Dónde está el tuyo, Tano? ¿Cuál? El tuyo la campera esta. Ah, no pasa nada. No, la mía es verde, con capucha. ¿Este no es tuyo? Esa, sí. Lo ponemos. El alambre. Ya. Los violines. Cargador que no sé de quién es. Este es tuyo. No, mi amor. Ahí está el café. Ahí está el café. ¿Y si se copa? Buena mina, Silvana. Ah, sí. Compré todo eso de ahí que vamos a cocina para el fondo. Caldera ese lo podemos llevar al fondo también, ¿no? Que sacarte de ahí, ¿no? Sí, sí. Fíjate cómo está de podrido el tiraje. El tiraje cómo está de podrido. Le va a prender el año del arquero. Ah, esto es un retorno. Retorno afuera neutro. Bueno, en tiempo real, tiempo real. Vaciando cañerías. Disculpen si no hablé mucho.
ya les dije, posición para trabajar, herramientas bien en el cinturón o en los bolsillos, nada de andar apoyando en las escaleras. Bueno, habrán visto que la escalera no es dieléctrica, en esta etapa no se necesita. Bueno, si quieren saber sobre andamios y todas esas cuestiones, ya saben dónde mirar. Acá no hay canje de andamios. Acá se labura, obra. Llegó el trompa. Ahí llegó el trompa, un personaje, vamos a ver. Cristian, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien? Antes que me olvide. Sí. Antes. ¿Usted está con la escalera? Sí. ¿Qué pasa? Ya cortamos. No, contame. No, que se me prendió más que una combinada, que una triple. Sí. La única forma de hacer una triple es con un pulsador. Sí, con un automático. Claro, con un pulsador. Sí, no hay problema, hay que pasar el caño igual. Sí, lo que estoy pensando es que el pulsador claro. O sea, puede ser combinada y que en un tercer extremo tengas botón o puede ser con botones. No, como que Automático y cada claro, 10, 15 segundos. El tiempo que se sete está. El único cambio que hice a vos, A ver. pensando, es por un lado la tercera tecla va a ir acá. La tercera tecla. ¿Sí? Calculo más fácil que sea de este lado. Bien. ¿Sí? Y La caja de toma o de iluminación. ambas cosas. Listo. Con lo cual sí vas a tener que venir a tener que pasar un caño mientras pensaba en el caño este. Iluminación en realidad para alguna luz toma. Pero eso es lo que vamos a sacar del circuito de iluminación de arriba. Sí, bueno, se puede sacar el circuito de iluminación de arriba. Toma en realidad lo que puede llegar a ser necesario. Y lo que se me ocurre poner un cooler o algo. Sí. Porque esta zona se va a acumular como calor en invierno. Entonces con un pequeño cooler para que Sí, circula. circule. Así que no sé. No hay No problema. dejo en tus manos si querés sacarlo de iluminación o si querés sacarlo estrictamente de. Hacer una dedicada, ¿verdad? Claro. Igual tomas del otro lado de la pared. Está bien. No, lo que sí hay que tener en cuenta que ante un corte en las tomas eso deja de funcionar. Por eso hay que proyectarlo quizás con una térmica dedicada. El cooler. No importa, no te incide mucho. Listo. Madre. Bueno, acá en el baño ya se puede laburar un poco más tranquilo. No sé dónde posicionar.
¿Ya lo tenés? Ah, te falta un pero bueno. Aparentemente son... Acá limpiamos el techo. Ah, no hay nada de placa. ¿Viste? Ajá, yo pensé que el armado. Que era una suspendida, ¿no? Lo único que tenía era el Que no sé dónde garcha sale, tal vez sea esa chimenea. Uy, un caño de 100 y pico, 110. cemento, mira. Es de cemento antiguo. Ese no tiene memoria. Ah, no. No tenía Desarrollo Y me quedo pegado al lado de la electricidad. no tenía cajita.